con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad puesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor que me tiene loco. Seguramente es otro de tus inventos para hacerme daño por lo que te hizo mi mamá. No te desesperes, Astrid. En unos minutos lo vas a saber. ¿Será que hace falta que te pida una explicación? Porque este video está más que claro. ¿Qué es esto? ¿De dónde sacaste este video? ¿Cuándo lo grabaste? ¿Tú me estabas siguiendo? ¿Eso es lo que te importa? ¿El cómo Camila consiguió el video? ¿No te parece más importante el hecho de que me estabas engañando con Fernando? Este video lo grabé hace tiempo. Lo que pasa es que estaba buscando el momento apropiado para enseñárselo a Max. O tenía la esperanza de que a ti te diera un ataque de sinceridad y le confesaras que lo estabas traicionando, pero no fue así, no tuve otra opción. ¡Desgraciada! ¡Desgraciada tú! Que aparte de burlarte de los sentimientos de Max, vienes hasta aquí y sigues engañándolo. En este momento, en este lugar donde tu esposo necesita más de ti. Sigues riéndotele en la cara. Quiero que salgas de aquí y vayas para la casa y recojas todas tus cosas, hasta el cepillo de dientes, y te largas. Quiero que desaparezcas de mi vida para siempre. No quiero verte ni en el divorcio. ¿Ok? Fuera de aquí, Astrid. Ok. Perfecto. Yo me voy a ir. Pero primero, los dos me van a escuchar. Bueno, vamos a tu cuarto, Leandro. Vamos. Espera, Leandro. Torrealba está convencido de que fuiste tú quien mató a tu papá. No, eso es imposible. Pero ese señor se volvió loco. No importa lo que diga Torrealba. Lo importante ahora es ayudar a Max. Él es inocente y tiene que salir de la cárcel. Leandro, ¿y por qué tú estás tan convencido de eso? ¿Es que acaso Torrealba tiene razón y tú sí mataste a papá? Yo no maté a nadie. Ya basta, por Dios. Se volvieron dementes. Basta, somos nosotros. Nos conocemos, somos hermanos. No nos acusemos entre nosotros. Julia tiene razón. No le podemos dar el gusto a la verdadera asesina de Ezequiel, a Camila Espino. Ella mató a Ezequiel. Y tenemos que decirlo con todas sus letras. Es una asesina. Y tiene que pagar por lo que hizo. ¿Y tú de verdad crees que me estás castigando por botarme de tu casa? Pues no, Max. Déjame decirte que no, todo lo contrario, me liberas. Porque estoy harta de tener que vivir al lado de un pobre diablo como tú. Todavía te atreves a ofenderlo, prostituta. Siéndole infiel a un hombre que no merece ni que le hable feo. Tú cállate, salvaje. Que por tu culpa y por culpa de tu bendita venganza yo me tuve que aguantar los lloriqueos del pusilánime este por ti. A ti nadie te obligó a casarte conmigo, Astrid. De hecho, no sé si recuerdas que tuve que emborracharme para darte el sí
delante del jefe civil porque no quería casarme contigo. Ay, no querías casarte conmigo, pero si viniste arrastrándote ante mí cuando la estúpida esta te dejó para casarse con tu papá. Y además le sigues rogando migajas de amor. Ay, Max, ten aunque sea un poquito de dignidad. ¿Sí? Pero mira quién habla de dignidad. ¿Quién sabe cuántas veces le tuviste que mentir a Max para ir a meterte en la cama de Fernando, perra? Pues sí, tuve que buscar consuelo con Fernando para poder aguantarme a la loca trastornada como suegra. Qué bajo caes al hablar así de mi mamá. Una mujer que solo te dio cariño, amor. Tu mamá es una enferma y más bien agradece que la aguante tanto en vez de mandarla directico a un manicomio. Más te vale que te calles, Astrid. ¿A ti te molesta que yo me meta con tu mamá? Pero la sucia esta sí la mandó a mendigar y a ella no le dices nada. La sucia vas a quedar tú después de que barras. ¡Ay, Messi! Primero tenemos a Octavia Esquivel, amante eterna de Ezequiel, hermana de Marcelina, fue quien le crió a los hijos cuando la esposa murió. Es la mano derecha de Ezequiel tanto en la empresa como en la casa. Pudo haberlo matado cuando éste decidió casarse con Camila. Un crimen pasional. Pasional. Después tenemos a Rosa Blanco, una mujer con un profundo resentimiento por haber pagado cárcel injustamente por un crimen que no cometió. Ezequiel era su enemigo, así que pudo haberlo matado cuando tuvo la oportunidad de hacerla. Sería un crimen por venganza. Venganza. Pero el más sospechoso de todos Maximiliano Esquivel, hijo natural de Ezequiel, pudo haberlo matado cuando éste le quitó a Camila y decidió casarse con ella. Cuando Ezequiel murió, él pasaría a la cabeza desmascarada. Además lo encontramos limpiando sus huellas dactilares del arma homicida. Luciano, tú te vas a ir con Rosa Blanco y me vas a dejar sola. Elda, es verdad que nos amamos mucho, que nos quisimos mucho, pero ya no. Así que no tiene ningún sentido seguir aparentando un matrimonio perfecto. Eso no puede ser. Si tú eres mi esposo, mi compañero, con el que yo he compartido casi toda mi vida. ¿Cómo es posible que tú me vayas a dejar por esa asesina, por esa presidiaria? Aunque no me hubiese enamorado de ella, tarde o temprano tú y yo nos íbamos a separar. No. Eso no es así, no. No, porque con el tiempo tú te ibas a dar cuenta de que yo estaba arrepentida de lo que yo había hecho y todo iba a ser como antes. Iba a ser como antes. Sí, ¿verdad, Luciano? ¿Verdad que sí? Elda, ya nada va a ser como antes. Hace tiempo tú decidiste qué hacer con tu vida. Ahora me toca a mí decidir qué hacer con la mía. Así que lo mejor es que nos separemos y que cada quien haga su vida como mejor le parezca. Ya. No. Leandro López Méndez. No me imagino lo que debe haber sido crecer teniendo como padre a Ezequiel López Méndez, que lo crió a punta de humillaciones, vejaciones, gritos, maltratos, generando en él un rencor y un resentimiento que fueron creciendo con los años. Roger Aragón de la Rosa, enemigo jurado de Ezequiel. Supuestamente mató a su padre y a su hermano Marcos. Razones más que obvias para asesinarlo. También estuvo esa noche en casa de Ezequiel.
Gregorio Aragón de la Rosa recibió palizas de Ezequiel. Le anuló su matrimonio con su hija Julia y le hizo la vida imposible para que no se volviera a acercar a ella. Más que obvias las razones para asesinarlo. ¿En qué le puedo servir, señora? Vine a facilitarles el trabajo. Vine a confesar que yo maté a Ezequiel. Déjenlo solo, por favor. Siéntese, por favor. ¿Qué te parece que ya todo el mundo sabe que tú y yo somos amantes? Cálmate, deja de gritar que aquí nadie lo sabía hasta ahora. La salvaje imbécil de Camila nos vio saliendo del hotel, nos grabó y se lo mostró a Max delante de mí. Bueno, ya está. Mejor así. Listo. No, Fernando, ningún mejor así. Yo necesitaba más tiempo. Yo no he podido sacarle ni siquiera un solo centavo al imbécil de Max. Lo único que tengo son las joyas de la vieja estúpida de Marcelina. Eso no nos alcanza ni siquiera para comprarnos un buen carro. Astrid, entiende algo. Tú no te has dado cuenta de que yo ahora soy libre. Mi papá está preso y desde la cárcel no me va a decir con quién tengo que estar ni qué tengo que hacer. ¡Ay, que no, Fernando! Que a mí no me interesas tú. No me interesa estar contigo. Yo quiero estar con Max. Yo necesito todo el dinero de Max. Y para eso tengo que estar casada con él. Ahora ese imbécil tiene una razón de peso. ¡Ya! Se acabó. Este es el momento para que tú y yo estemos juntos y no nos escondamos más. Así que decídete de una vez. O sigues con ese matrimonio de mentira o te vienes conmigo. Hiciste bien en acusar a Camila y a Max, Santiago. Ellos son los responsables de la muerte de Ezequiel. Entre los dos lo mataron. Yo solo dije lo que vi, señora. No fue mi intención acusar directamente a nadie. Octavia. ¿A qué viniste? Con permiso. ¿A qué vine? A darte un consejo. Recoge todas tus cosas, o lo que te quedan de ellas, y lárgate de aquí lo más lejos posible. ¿Y por qué tendría que huir yo de esta casa? ¿De quién? ¿De quién? De mi hija Camila. ¿Y tú crees que yo le tengo miedo a la estúpida de tu hija? Ya sé exactamente lo que le hicieron a mi hija Camila. Cuando la abandonaron, cuando apenas tenía 5 años, y la dejaron botada como si fuera una bolsa de basura. Y eso lo tengo atravesado aquí, entre pecho y espalda. Así te quería ver. Asustada, descubierta. ¿Estás segura de que no le tienes miedo a mi hija Camila? Me tiene loco, me tiene mal. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí. Marcelina iba camino al orfanato del Cristo Redentor para dejar a mi hija Camila. Pero tú te aprovechaste de su estado, ¿verdad? No, tú no sabes lo que dices. Sí sé lo que digo. Marcelina jamás hubiera abandonado a mi hija Camila. Pero tú la convenciste, tú la obligaste y la manipulaste para que la dejara abandonada en la calle como si fuera una bolsa de basura. No, yo no fui. Fue Marcelina. Sí fuiste tú. Tú fuiste la culpable. Tú fuiste la de la gran idea. Marcelina me lo confesó. Marcelina está loca. Ella nunca sabe lo que dice. Marcelina puede que esté loca, pero ella sí sabe lo que dice. Porque ella jamás hubiera dejado abandonada a mi hija Camila como si fuera una bolsa de basura. Pero fuiste tú la de la gran idea. ¡Tú fuiste la de la gran idea! ¡Fuiste tú la culpable! ¿Qué pasa? Aquí está mi hija Camila.
¿Por qué no le cuentas todo lo que pasó, Octavia? Porque tú sí recuerdas. Ella era muy pequeña y no recuerda, pero tú sí recuerdas todo lo que pasó. ¿Usted sabe lo que está haciendo, señora? Claro que lo sé. Por favor, no me haga perder el tiempo. Usted está declarándose culpable para sacar a su hijo de la cárcel. No es por eso que estoy aquí. Yo maté a Ezequiel por mentiroso y traicionero. Él toda la vida me ha engañado. Él siempre me hablaba de matrimonio solo para manipularme y sacarme dinero. Eso lo sabemos, pero eso no la convierte en una asesina. Y por favor, no siga por ahí porque le va a traer problemas legales por obstrucción a la justicia. Tiene que creerme. Yo maté a Ezequiel. Y le voy a contar cómo pasaron las cosas esa noche. Yo subí al piso de arriba buscando a Max. Escuché ruido en la habitación de Ezequiel, así que decidí entrar. Estaba oscuro, pero logré ver a Ezequiel encima de Camila. Estaba tratando de abusar de ella. Tenía sometida a la pobre muchacha. Entonces, recordé que él me hizo lo mismo a mí. Reviví todas las atrocidades que me hizo ese animal. Me obligó a acostarme con él cuando era apenas una muchacha. Yo me vi reflejada en Camila, así que tomé un adorno que estaba cerca y lo golpeé en la cabeza. Se me pasó la mano y lo maté. Ella no se dio cuenta porque yo salí corriendo de la habitación. Tiene que creerme. Fui yo quien mató a Ezequiel. Esa es toda la verdad. ¿Sabe qué, señora? Su confesión es muy elocuente y muy sólida, pero aún no le puedo creer del todo. Pero tampoco puedo ignorar que sea cierto todo lo que me está diciendo. ¿Y qué va a pasar con la señora Marcelina? Ponga bajo custodia a la señora por sospecha de homicidio en la persona de Ezequiel López Méndez. Anda, Octavia. ¿Por qué no le dices toda la verdad a mi hija Camila? ¿Qué verdad, mamá? Ninguna. Ninguna. Nada de lo que pueda decir esta mujer es verdad. Y tampoco puede probar nada. ¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando? Yo te lo puedo explicar, hija. Resulta que la culpa de que tú quedaras abandonada en la calle no fue solamente de Marcelina. ¿Cómo es la cosa? Marcelina iba camino al orfanato del Cristo Redentor para dejarte allí. Pero resulta que su hermana aquí presente la convenció y la manipuló para que te dejaran abandonada en la calle. ¿Quién te contó eso, mamá? La propia Marcelina me lo confesó. Esta mujer que está aquí presente convenció a Marcelina que estaba alterada para que te dejara abandonada en la calle. Octavia es la culpable de que tú vivieras todo lo que tuviste que vivir, hija. No te ocurra ponerme una mano encima. Tú no puedes hacerme nada a mí porque yo sé que tú mataste a Ezequiel. ¿Qué has sabido de mi mamá y mi papá? Por fin, ¿cuándo van a salir de la cárcel? La verdad es que Fausto está hundido hasta el cuello. Todos los crímenes que cometió son delitos que no prescriben. Y hemos hecho todo lo posible, pero lo más que puedo conseguir es que le reduzcan la pena y lo mantengan en régimen de aislamiento. Mi pobre padre. Debe estar pasándola muy mal en ese lugar. Sí. Ahora, en cuanto a tu mamá, no te preocupes. Tenemos muy buenas noticias. No se pudo comprobar su culpabilidad en el asesinato de Leoncio. Por lo tanto, como no se ha podido comprobar este crimen, no se puede mantener privada de libertad a una persona que no tiene un delito comprobado. Eso quiere decir que mi mamá va a salir de la cárcel. Va a ser libre. Ay, David, de verdad que muchas gracias.
preocupes. Ay, esta es la mejor noticia que me has dado. No te preocupes. Qué bueno. Permiso. Amelia, ¿puedo hablar un momento contigo? No hay problema. Yo me retiro. Te mantengo informada, Amelia. De verdad, muchas gracias, David. Permiso. Adelante. ¿Qué haces aquí, Sebastián? Vengo a enterrar a mi padre, Amelia. Y lo primero que quise hacer fue venir a decirte que somos libres. Que la guerra entre nuestras familias terminó y que ahora sí podemos estar juntos como siempre lo quisimos. Te vas hoy mismo de mi casa, desgraciada. ¡Santiago! No me puedes echar de ¡Yadira! esta casa! ¡Esta casa ¡Te es vas! tuya! ¡Te vas, desgraciada! ¡Santiago, Yadira! ¿Qué pasa? Recojan todas las cosas que hayan de esta señora y las meten en unas bolsas de basura y las tiran a la calle. Los muchachos no van a permitir que tú me eches porque esta casa es mía. Eres una enferma, Octavia. ¿Cómo pudiste ser parte de semejante atrocidad? ¿Cómo pudiste decirle a tu propia hermana que dejara a una niña de 5 años en la calle? Porque eres un problema para todas nosotras. Porque nadie se iba a hacer cargo de ti porque tu mamá iba a pasar el resto de su vida en la cárcel. Eras basura, eras desechable. Tú no sabes lo que acabas de hacer, Camila. ¡Te vas a arrepentir! ¡Vete, pues! ¡Te vas a arrepentir, te lo juro! Cálmate, hija. Está bien. Hiciste lo correcto. Tenemos que acabar con toda esta gente porque ellos destruyeron nuestras vidas. Escúchame bien. No vamos a descansar hasta que no hayamos acabado con esta gente. Tranquila. Cálmate. Que me tiene loco, que me tiene mal. Vamos a resolver esta situación de una buena vez. Confesiones de parte y parte para saber quién mató a Ezequiel. Estás abusando de tu autoridad, Torrealba. Y no permito que trates a mi mamá de esa manera. No me defiendas más. Max, yo maté a Ezequiel. ¿Ahora entiendes por qué necesito que me aclaren y me digan la verdad? No te hagas el ingenuo, Torrealba. Obviamente que lo que quiere mi mamá es salvarme. Está diciendo ese disparate para que me dejes en libertad. No, Max, no. Yo lo maté. Yo estaba molesta y dolida porque él me engañó y no soportaba verlo feliz y celebrando con Camila. Yo entré a su cuarto y lo maté. Entonces no es descabellado pensar que tu mamá en un momento de locura mató a tu papá. Estás desesperado por conseguir un culpable, Torrealba. Por eso cometes tantos errores y culpas al primero que te dé indicios de algo. Pero mientras tú pierdes tu tiempo con nosotros, el verdadero culpable del asesinato de mi papá está libre. ¿Cómo te atreves a decirme eso después de todo lo que hemos vivido y después de todo lo que nos hemos dicho? No, no. Amelia, yo estoy apelando a tu corazón. A el amor que sé que sigues sintiendo por mí. Lo que yo sentía por ti se acabó, Sebastián. Ya te dije que yo me enamoré de Axel. Yo dejé la iglesia por ti, por mi hijo. Oficié la ceremonia del funeral de mi padre, sí, pero era algo que tenía que hacer. El obispo me entregó la dispensa sacerdotal. Ya yo no soy sacerdote. Yo no te pedí que hicieras eso. Sebastián, yo no quiero que tú cambies de vida, ni por el niño ni por mí. Es verdad, él es tu hijo biológico, tú lo engendraste, pero tú no tienes que cambiar tu vida, Sebastián. Amelia, es mi hijo. Sebastián, Ignacio no es tu hijo. Es mi hijo y tú no tienes ninguna responsabilidad con él y mucho menos conmigo. Ya, Sebastián, entiéndeme, yo no puedo con esto, pero no te quiero en mi vida, yo no te quiero a mi lado. Ya no te amo. Ya, por favor. No puedes negarme el derecho que tengo como padre de estar al lado de mi hijo, Amelia.
No puedes hacerlo. No me compliques más la vida, Sebastián. Vete y olvídate que existo. Por favor. Ay, a mí me cuesta creer que mi papá esté muerto. No sé, de pronto. Yo quisiera que él bajara de su cuarto, soltara 3 carcajadas y dijera que todo esto es un juego para saber cuánto nosotros lo queríamos. Según Torrealba, eran más los que no lo querían. Mejor cambiemos el tema. La vida nos cambió bastante, ¿no? Tu papá ha muerto. Mi papá en la cárcel. ¿Qué haremos? ¿Cómo que qué haremos? Antes de morir, tu papá anuló nuestro matrimonio. ¿Y? Si nadie nos pudo separar mientras mi papá estaba vivo, menos ahora. Nos queda una vida entera por delante juntos. Porque seguimos juntos, ¿no? Por supuesto. Mi loquito empresario. Hasta que la muerte nos separe. Ezequiel tenía más enemigos ocultos de lo que él mismo suponía. Todos sospechosos y con motivos suficientes para matarlo. Entre ellos usted, señora Marcelina. ¿Tú quieres que yo te demande por instigación, Torrealba? La estás obligando a confesar algo que no hizo. Quieres una confesión forzada. Entiendo que el caso se complica porque no está claro quién lo mató. Pero ustedes, por favor, sean sinceros y díganme si no deseaban su muerte. Si yo lo deseaba, yo era quien más lo anhelaba. Si yo le disparé fue para matarlo. Por favor, liberen a mi hijo, deténganme a mí. ¿Tú de verdad lo mataste, mamá? Cuéntame, ¿cómo lo hiciste? Yo entré a su cuarto, nadie me vio. ¿De dónde sacaste la fuerza para hacerlo? La otra oportunidad te dio una crisis, pero ¿y ahora qué? ¿Tanto odiabas a mi papá después de todo el amor que le tenías? Sí, yo lo amaba, pero tú sabes que me hizo sufrir. Él me humilló, él merecía morir. ¿Qué sentiste cuando lo golpeaste, mamá? ¿Por qué ayudaste a Camila si mi papá estaba abusando de ella? ¿Querías ayudarla por haberla abandonado cuando era una niña? ¿Por eso mataste a papá? No. No, yo no. Yo no lo maté. No lo maté, pero es que no me gusta verte aquí. Tú no te mereces estar aquí. Yo ya estoy de ida. En cambio, tú... Ahí tienes una sospechosa menos, Torrealba. Ahora demuestra por qué tienes tu cargo en esta policía y encuentra al asesino de mi papá. Porque tú sabes que yo tampoco lo hice. Ay, ¿de dónde salió ya tan ordinaria? ¡Ay! No me cases, ópera. Usted tan fina que estoy yo y tan ordinaria. Mírala. Sandunga, mira cómo... ¡Ay, no! Da grima, da grima. Parece adelante. Ay, pero... Chico, me asustaste. ¿Qué quieres, Roger? ¿Yo? Sí. Ya estoy listo. Soy un hombre feliz. ¿Y tú? ¿Yo? No, niño. Yo escucho reggaetón para desestresarme, porque entre una cosa y la otra a mí me va a dar algo. ¿Y tú? ¿Tú por qué eres feliz? Porque murió Ezequiel López Méndez. Roger, con eso no se juega. No estoy jugando. No estoy jugando. Por eso estoy aquí. Porque vine a cumplir mi palabra. ¿Cuándo nos casamos? Yo no me quiero casar, Roger. Es que, mira, yo tengo mucho miedo. Pero dime, bonita. Esos miedos te los quita Roger a punta de cariñito. El muerto al hoyo y el vivo al... Uy. Ajá. Al gozo, para no ser tan vulgar, pues. Tú te casas con Roger porque mira qué bello. Ese hombre está enamoradísimo de ti. Es verdad, Rosario. Es verdad. Yo te amo. Yo te amo y quiero que nos casemos ya. Vamos a preparar nuestra boda cuanto antes. Max me va a dejar, mamá. En cuestión de días ese imbécil se va a divorciar de mí.
eso, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Pero qué está pasando con los hombres, Dios mío? Camila me dejó en evidencia delante de él. Ese imbécil tiene un video en el que nos vemos Fernando y yo saliendo del hotel. Ya va. Fernando y tú saliendo de un hotel. Sí, mamá, Fernando y yo saliendo del hotel. No te hagas la loca la que no sabes. Porque yo misma te dije que Fernando era mi amante. Claro. Acabo de perder millones por culpa de esa marginal. Mi amor, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Tú quieres recuperar tu matrimonio? ¡No! Bueno, no sé, mamá, no lo sé. Ay, yo no soporto a Max. No lo soporto, mamá, no lo aguanto. Y ahora Fernando con el cuento de que quiere que estemos juntos, sin escondernos de nadie. Pero mamá, eso significaría perder toda la fortuna de Max y de la vieja loca enferma de Marcelina y entregársela por bandeja de plata a Camila. ¿Tú sabes lo que voy a hacer? Voy a llamar al doliente y le voy a pedir que elimine a Camila de una buena vez. Ya vaya, ¿tú sabes quién es el doliente? Que me tiene loco, que me tiene mal, que vengo con el pecho acelerado y una sonrisa que delata. Yo sé muchas cosas, mamá. Tenía esa información guardada bajo perfil porque soy muy buena averiguando. Pero ya que Camila decidió dejarme en ridículo delante de Max, pues ahora voy a hacer que pague. Ya va, hija. No hables así, por favor. Ahorita te sientes mal porque los planes no te salieron como tú esperabas, pero... ¿Pero qué? Pero nada. Camila no se las da de muy mala. Bueno, pues ahora que aguante el contraataque. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú le vas a...? Tú tranquila, mamá, tú tranquila. Yo voy a hablar con el doliente y todo va a quedar como si fuera un accidente. Yo no voy a tener nada que ver con la muerte de Camila. Hija, por favor, no hagas locura. Tú ahorita sientes que te derrumbas por todo lo que te está pasando, pero no pierdas la razón. No quiero ser pobre, mamá. No quiero, no me da la gana. El dinero no me alcanza para mis gastos. Dime qué hago. Acabo de perderlo todo y ahora tengo que comenzar desde cero. Puedes llevarte a tu madre, Max. ¿Nos podemos ir juntos? Sí. No tengo nada en su contra para dejarlo detenido. No puede salir del país. Sigue siendo sospechoso. Gracias por desestimar a mi mamá, Torrealba. Yo tengo muchas razones para matar a mi papá, pero la verdad es que sería incapaz de hacerlo. Vamos. Gracias. Y haga un esfuerzo por encontrar a ese asesino para que no cobre otra víctima. Estamos como al principio. Sin absolutamente nada cierto sobre la muerte de Ezequiel. Y la única persona que podría decirnos quién lo mató es Camila y ella asegura que no sabe nada. Estamos perdidos. Yo solamente espero que este caso no se convierta en un enredo sin solución. Tiene visita, señora Amelia. Sí. Le pedí que esperara afuera, pero... Tranquila, Leonor. Muchas gracias. ¿Y eso? ¿Qué haces tú por aquí? Quería ver cómo estaban tus cosas y quería ver a mi hijo. Ah, tu hijo. Ahora sí es tu hijo. Porque el día del bautizo lo rechazaste y armaste un escándalo para que mi papá hiciera lo que hizo. Amelia, yo estaba ciego por la rabia y no medí las consecuencias. Pero yo sigo amando a Ignacio. ¿Sí? Pero eso no fue lo que demostraste ese día. Amelia, tú me causaste un dolor muy grande. Yo pensé que me amabas porque tú eres la única mujer que yo he amado.
Pensé que ibas a ser la mujer que me iba a ser padre y al contrario de eso me traicionaste. Pero yo vine a decirte que yo no voy a renunciar a mi hijo Ignacio. Porque él es mío no solamente por llevar mi apellido, sino porque yo lo conozco. Yo sé cómo consentirlo. Yo sé cómo calmarlo. Él es mío. Y pase lo que pase, yo siempre voy a ser su papá. Ay, Camila, me siento tan orgullosa de ti. Estás haciendo las cosas mejor de lo que yo me imaginé. ¿Y cómo te las imaginaste tú, mamá? Bueno, sacaste a Octavia de esta casa. Esa mujer era tu enemiga. Si ya atentó contra tu vida una vez cuando apenas eras una niña, ahora lo iba a hacer peor. Ay, mamá, me siento mal. Porque sí, según los planes todo está saliendo bien, pero yo lo único que siento es tristeza, amargura, decepción. Creo que terminé siendo víctima de mi propia venganza, como tantas veces me advirtieron la madre Isabel y el padre Tiziano. No, Camila, no digas eso. No es así. Me decepcioné de mi madrina. Me casé con el ogro de Ezequiel por mi venganza. Y dejé a un lado el hombre que yo amo de verdad. Yo no sé si hubiese preferido mantenerme ignorante de todo lo que pasó. A los ojos de todo el mundo, nosotras somos las malas. No, Camila. Estamos haciendo lo correcto. Yo estoy cansada, mamá. Estoy harta. Quisiera recostarme en el regazo de la madre Isabel y que me peinara el cabello por horas, así como lo hacía cuando estaba más joven. Bueno, hija, pero aquí estoy yo, que soy tu madre. No es lo mismo. Sí, es cierto. La madre Isabel es más madre tuya que yo. Pero aquí lo importante es que ya todo terminó y que nunca más nadie nos va a hacer ningún daño. Me dio un ataque de epilepsia durante el interrogatorio, pero ya estoy bien. Leandro, tenías que avisarme. ¿Quieres algo? ¿Dejaste de tomarte las pastillas? No, para nada. Yo me estoy tomando todos los medicamentos como el médico me los ordenó. Pero no sé, supongo que fue la presión de Torrealba, porque él piensa que maté a mi papá. Eso es absurdo, Leandro. Ese hombre lo que quiere es inculpar a alguien a como dé lugar. Ese policía nunca va a dar con el verdadero asesino de mi papá. ¿Y no te da curiosidad saber quién fue? No. ¿Para qué? Lo que importa ahora, Yeli, es que quien mató a mi papá me hizo un gran favor. ¿Por qué no me das tiempo para pensarlo mejor, sí? Roger, tú y yo apenas nos conocemos. Podemos salir más. Es que no sé, casarnos así como apurados. No. Pero apurados, ¿por qué? ¿Ah? Si yo antes no te insistiera porque tenía otra prioridad. Pero ahora mi prioridad eres tú. Yo te voy a hacer entender que Rosario no quiere nada contigo porque es mi novia. ¿Ah, sí? Oye, qué raro, ¿no? Porque resulta que Rosario se va a casar conmigo. Y qué lástima que no vamos a poder invitar a tu papá a nuestra boda. Por favor, no se vayan a pelear aquí, por favor. No, que este no merece una pelea. Merece que lo mate para que te deje en paz. Ay, pero no seas imbécil, por favor, Javier. Es tan difícil de entender. Entiéndelo de una vez. Rosario es mi mujer. Rosario, ¿se lo explicas tú o se lo explican las balas? Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene...
Rosario. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya cállate, Chuchi! ¡Cancelado y transmutado! Aquí no va a correr más la sangre porque estos dos caballeros no quieren que hayan más muertos, así que ¡bajen! ¡Cállate, Chila! A ver, por favor, baja la arma. Mira, Roger solo es un amigo, ya, sí. Ay, bonito. Tu tío está preso. Tú no quieres más líos para tu familia, ¿verdad? ¡Ay, ya no! Ahora sí. Ay, muchachos, ahora sí sé qué podemos hacer. ¡Qué inteligente! Rosario, decídete ya por uno de ellos dos, pero ya. ¡Ya! Pues no. Ustedes saben cómo es la cosa, que yo no quiero nada con ninguno de los dos. Pero, Irma... ¡Cállate, Chila! Si se van a matar, mátense. Pero no será por mi culpa. Yo no quiero ser la esposa de un asesino. ¿Qué está pasando aquí? Bajen las armas o los llevo detenidos por imbéciles, por estúpidos, por inmaduros. Otra corona, señora Camila. El doliente. Pero, ya va. Las coronas no se las mandaba solo a Ezequiel. Vengo por ti, Camila. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué? Camila, ¿por qué me lo preguntas a mí? No sé quién pudo haber mandado esto. ¿No será que fue Fausto desde la cárcel? No. Que Fausto que nada, mamá. Fausto también recibía cosas del doliente. Mamá, por favor, dime la verdad. No, hija. ¿Cómo que tú no sabes nada de esto? Dios. ¿Tú no eres el doliente? No. ¿Qué dices, Camila? Yo jamás mandé algo semejante ni a Fausto ni a Ezequiel. Y mucho menos lo iba a hacer contigo. Te lo puedo jurar por lo más sagrado. Yo jamás te mandaría algo semejante. No, mamá, es que no entiendo, no. Mamá, pero si tú no eres el doliente, entonces ¿quién es? Ay, suegrita, no te imaginas lo que me hizo la salvaje de Camila. ¿Qué pasó, hija? Bueno, ¿qué? ¿Qué haces tú aquí? Deberías estar recogiendo tus cosas ya. Pero, ¿y tú no estabas preso? ¿Pero qué es lo que está pasando con ustedes? Ya basta de tanta peleadera. Deberíamos estar celebrando que Max ya está libre. Yo no tengo nada que celebrar con esta mujer. Al contrario, voy a celebrar, pero que estoy libre de este matrimonio. Max, ¿pero por qué le hablas así a tu esposa? Porque él nunca me ha querido, suegra. Y así es como me paga. Y claro, yo sé que él va a hacer cualquier cosa para separarse de mí, se va a valer de cualquier excusa. Y además le va a hacer caso a un montaje que hizo Camila. No seas hipócrita y descarada, Astrid. No trates de salvarte porque ya estás hundida. Este matrimonio se acabó. Todo el tiempo que llevamos juntos, Astrid ha sido amante de Fernando Aragón. Y Camila los grabó saliendo de un hotel. ¿Y eso es verdad, Astrid? Tú nos has estado engañando todo este tiempo. Sí. Sí, es verdad. Soy amante de Fernando Aragón. Y desde mucho antes de casarme contigo, Max. ¡Basta ya! ¡Bajan las armas, dije ya! Y si a alguno de los dos le llega a pasar algo, voy a saber que el culpable es el otro. ¿Entendiste? Fuera. ¡Fuera! Dame un café, Chila. Ay, Chuchi, tráele un café a nuestro superhéroe. Ay, qué bello. Ay, ven, amorcito lindo, siéntate, que te voy a dar un masajito, mi amor, porque de verdad tienes una carita. No dormí nada de noche, Chila.
El cansancio me está matando. No logro capturar al asesino de Ezequiel. Tuve que dejar suelto a Max, a pesar de que es un sospechoso. No tengo pruebas contra él. Lo único que tengo es un montón de gente con ganas suficientes para matar a Ezequiel. Es lo único que tengo. Me está matando. Ya va, bizcocho. ¿Y tú de verdad no sabes quién lo mató? No lo sé, Chila. No lo sé. Ay, mamá, estos días han sido horribles. Quisiera que nos diera amnesia temporal y olvidar todo lo que nos pasó. Bueno, Camila, aquí lo que importa es que por fin cumplimos con nuestro cometido. Y esa es la satisfacción. Mamá, yo no siento ninguna satisfacción. Y además está lo del doliente. Yo siempre pensé que el doliente eras tú. ¡Ay! ¿Qué pasa? Con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.